Despiertas tras un accidente en un pueblo cubierto por una niebla que nunca se detiene. Cada acción que tomes, cada intento de sobrevivir hará crecer esa bruma mortal y atraerá más criaturas hacia ti. Con recursos limitados y un enemigo que se alimenta de tus pasos, Urg te pone a prueba en un mundo donde el verdadero peligro eres tú mismo. Hoy continuaremos explorando en este vídeo la trama de Urge, pues el juego continúa en desarrollo y se han añadido nuevos elementos, datos y eventos a la historia, dando pie a nuevas teorías. Si no conoces la historia de Urge, te invito a que visites mis vídeos anteriores, ya que en ellos se explica la historia desde el principio y así podrás ponerte en contexto. Dicho esto, acomódate, toma tus snacks favoritos y disfruta de este contenido de entretenimiento. Partiendo del punto en el que nos quedamos en el último vídeo, nuestro protagonista iba tras los pasos de la persona que huyó en la caravana y también de un posible portador, el cual podría estar vivo o muerto. En dicha casa no solo encontramos una cinta que muestra un helicóptero de Marigold llegando a la isla, sino también un cadáver pegado a la pared al que le han arrancado las extremidades y tiene un tubo conectado a su vejiga. En su momento yo teoricé que este cadáver podría ser del portador que nos dejaba las notas escritas en color negro. De hecho, en la cinta se oye cómo se defiende del agente de Marigold antes de ser abatido, por lo que se da a entender que muere. Es muy probable que esto sea verdad, pues desde entonces en la historia no se encuentran más notas ni indicios de que el portador siga con vida. Si nos dirigimos al sanatorio, una institución para enfermos mentales abandonada, encontraremos una habitación con las paredes llenas de pintadas y mensajes extraños en español e inglés, como si hubieran sido escritos por diferentes pacientes. Entre estos mensajes destaca uno que dice que nos subamos al ático, además de unas flechas que indican hacia arriba. También encontraremos una foto de un hombre señalando hacia el techo, pero si intentamos subir al ático no podremos. Esto nos hace pensar que hay algo turbio escondido ahí arriba, lo cual tiene sentido, ya que en el sanatorio encontraremos un recorte de periódico del año 1982 con la noticia de que hubo una tragedia en este lugar que se cobró varias vidas, pues testigos reportaron que un paciente gritaba que todos debían de abandonar el lugar de inmediato y algunos desesperados se lanzaron por las ventanas. Lo curioso de esto es que más adelante en un hotel de la ciudad de Milford hallaremos el cadáver colgado de este mismo hombre en una de las habitaciones. Milford es la última ciudad añadida en el mapa y en ella encontraremos multitud de secretos, empezando por un hangar donde veremos estacionados tanto un avión como el helicóptero de Marigold que vimos en la cinta, pues podemos observar agujeros de balas en los cristales causados por el tiroteo. Estos aviones son utilizados para transportar su mercancía a otros países, lo que deja aún más claro el fructífero negocio que supone vender el Ulrich como droga. En la estación de policía de esta misma ciudad descubriremos que estaban investigando a una serie de personas en lo que llamaron la Operación Oro Líquido. Este oro líquido obviamente hace referencia al Ulrich en alguna de sus formas. De entre todas las personas que aparecen con sus iniciales, al menos podemos reconocer a una, y es al tipo obeso que podemos encontrar desnudo dentro de una de las cuevas al principio del juego. Además de esto, encontraremos un caso de asesinato sin resolver en una gasolinera y una serie de personas desaparecidas, estando la foto de una de ellas tachada como si hubiera muerto. En referencia a la Operación Oro Líquido, existe una localización en Milford que se puede excavar con una tumba que cita: "Aquí yacen los pecadores".
Al cavar con nuestra pala, acabaremos llegando a una cueva donde hay varios cadáveres con el pecho abierto. Al acercarnos a ellos, una masa líquida y de color amarillento emergerá de sus cajas torácicas. Esta masa líquida está viva y se mueve y parece estar relacionada con un parásito que podemos encontrar en este mismo lugar cerca de los cuerpos. Ya habíamos hablado de la posible teoría de que todo lo que ocurre estuviera relacionado con parásitos, pero esto parece confirmarlo, pues este parásito podría infestar a los huéspedes, tanto sus vejigas produciendo el urlid como sus cajas torácicas, provocando que salga esta masa líquida de sus cuerpos, la cual podría hacer referencia a ese oro líquido, y los muertos podrían ser los implicados en la operación, siendo castigados por alguien. De hecho, en el hospital de esta misma ciudad, en la sala de operaciones, podemos ver una radiografía de una persona que tiene a uno de estos parásitos en su abdomen. Podremos seguir avanzando en la historia tras el accidente de tren, donde llegaremos a una especie de mansión en cuyo interior nos estará esperando un boss. Al derrotarlo, accederemos a unas escaleras que hay ocultas tras el cadáver, llegando así a una nueva zona. Esta zona no parece tener nada de peculiar, pues parece una especie de vecindario con unas cuantas casas y un enorme pozo de urlid en el centro. Pero lo verdaderamente interesante se encuentra oculto tras el muro de madera que rodea la zona, descubriendo que el paisaje que nos rodea no es más que un escenario ficticio al más puro estilo del show de Truman. Esto podría ser un indicativo de que este vecindario es un montaje para ocultar la verdadera base de operaciones científica de Marigold, o simplemente un escenario donde viven algunos sujetos de prueba, ya que dentro de las casas aparecerán adictos que nos atacarán. De hecho, aquí hallaremos la entrada a la base secreta, cuyo acceso solo se abrirá haciendo uso de una mano cercenada que podemos encontrar dentro de la casa de la isla, el lugar donde le perdimos la pista al supuesto portador. Dentro obtendremos una foto de una de las casas del vecindario manchada de sangre con un mensaje jocoso que cita: «Vamos a necesitar un extra de lejía». ¿Recuerdas al tipo del sombrero que ya mencioné en anteriores vídeos? Pues tendremos nuestro primer encuentro con él en el interior de esta base. Aparecerá al otro lado de una sala controlando un enorme taladro. Cuando entremos a la zona del taladro, el tipo del sombrero nos dejará encerrados y lo activará. Para poder salir de aquí, tendremos que destruir todos los mecanismos y detener el taladro para que la puerta se abra. Y si se nos ocurre la genial idea de tirarnos dentro del agujero, seremos devorados por un enorme gusano. Cuando lleguemos a la sala donde estaba el tipo del sombrero, este habrá huido. En su lugar encontraremos a un operario de Marigold muerto y una nota donde se advierte a los trabajadores de que no activen el taladro hasta que el otro problema esté resuelto. No sabemos a qué otro problema se refieren, pero todo apunta a que el hombre del sombrero o bien ha asesinado a algún operario para poder acceder a esta área secreta, o bien está autorizado y forma parte de Marigold. Si seguimos explorando la base, de pronto seremos atacados por la espalda por el tipo del sombrero, quien nos inyecta un sedante y nos habla directamente. Hey, son, I'm so happy you came back. El hecho de que nos llame hijo podría ser una simple expresión, pero también dice que está feliz de tenernos de vuelta, lo que podría suponer que realmente sean padre e hijo o que ya se conozcan de antes. Tras la inyección, despertaremos en una zona muy parecida al vecindario falso, pero esta vez solo habrá 4 casas, cada una de ellas identificada con una letra. Pero lo más llamativo es que dentro de una de las casas veremos el mismo cuadro que vimos en la casa del principio del juego, desvelándonos que dicho personaje se llama Bradley.
Bradley Green era el amigo del protagonista y quien huyó en la caravana, y en otra de las casas obtendremos un reporte médico datado del 26 de septiembre del 2021, donde apenas se puede leer que han hallado en su cuerpo un consumo excesivo de alguna sustancia. Este examen podría confirmar que Bradley era un adicto al Urlid, pero que a diferencia del resto, él no enfermó, convirtiéndose así en el codiciado portador inmune que es perseguido por Marigold. En este lugar también hallaremos un dibujo hecho por lo que parece ser un niño, donde aparece una familia con 2 hijos, una madre y un padre que por la ropa indica que es el tipo del sombrero. Bajo una de las casas hay escondido un ataúd, en cuyo interior probablemente esté el cuerpo de algún miembro de la familia del hombre del sombrero, pues si él drogó al protagonista y lo trajo aquí, significa que él ha creado este espacio, un lugar donde reunir a su supuesta familia, lo que da pie a una nueva teoría. ¿Y si el hombre del sombrero es el padre del protagonista y él y Bradley son hermanos? Esto tendría sentido según el dibujo encontrado, pues se ven a 2 niños, que serían el protagonista y Bradley, al hombre del sombrero y a su mujer, quien podría ser la señora que encontramos muerta y enterrada en el jardín de la casa del principio. Se desconoce quién está dentro del ataúd o si realmente hay alguien dentro, pero junto a él hay una llave roja que abre una caja de juguetes de una de las casas. Dentro de la caja hay un material que nos servirá para fabricar una bomba casera que abre una puerta blindada de otra de las casas. Tras la puerta blindada veremos una serie de fotografías, todas ellas relacionadas con Bradley. Así vemos la casa del principio, a él disparando su rifle y otra fotografía de él con las manos en la cabeza, aparentemente sorprendido al descubrir una piscina de Urlid. Todas estas fotografías están datadas del 19 de septiembre del 2021, pocos días antes de la fecha que aparece en el examen médico de Bradley, de manera muy parecida a las fotos que encontramos en la casa del asesino y que demuestran que el hombre del sombrero ya lo estaba vigilando por aquel entonces. No sabemos dónde está Bradley ahora, o si sigue vivo o muerto. Quizás sea él quien esté dentro del ataúd, luego de haber sido capturado por Marigold tras el tiroteo en helicóptero. Pero, ¿qué papel juega el hombre del sombrero en todo esto? Mi teoría es que trabaja para Marigold, si no nos explicaría cómo tiene acceso a la base secreta y cómo pudo construir todo ese lugar para su familia. Si partimos de la base de que es el padre del protagonista y de Bradley, quizás Marigold le propuso trabajar para ellos a cambio de un lugar seguro para su familia, o simplemente se trata de un villano que ha perdido la cabeza o que actúa bajo sus propios intereses. Este lugar comunica nuevamente con la base secreta y a través de un conducto de ventilación llegaremos a una habitación donde tienen escondida a una enorme criatura aparentemente muerta, a la que alimentaban y utilizaban con algún macabro propósito, pero no podremos seguir investigando más a partir de este punto. Como vemos, las nuevas actualizaciones nos dejan más preguntas que respuestas, pero ahora sabemos que el hombre del sombrero juega un papel mucho más importante en la trama y que Marigold podría estar detrás de la aparición de la enfermedad usándola a su beneficio. ¿Y tú, qué opinas de todo esto? No olvides dejar tus teorías en la caja de comentarios. Antes de terminar con el vídeo, quiero enviar un especial agradecimiento a los miembros del canal y recuerda, si tú también quieres apoyar al canal de esta forma extra, solo tienes que darle al botón de unirme.